presentación del proyecto final, el cual se trata de una aplicación de salones de belleza, peluquerías, barbershops o afines para el cuidado personal de hombres y mujeres. Uno de los principales puntos de los que quiero hablar son de los antecedentes, como para poner un poco en contexto. Estos comenzaron de distintas maneras, dependiendo la locación. En algunas civilizaciones comenzaron las personas que tenían más dinero, que eran más reconocidas, eran las que solo hacían este trabajo de peluquería, que fue con lo que se comenzó, ya que decían que el alma, cortar el pelo, era como cortar un pedazo de tu alma, ya que el pelo era algo sabio para ellos. En otras civilizaciones o en otras épocas era importante cortar las barbas, ya que eso los usaban para matarlos, era más fácil ya que jalaban la barba y con eso pues los mataban más fácil. Y en otras pues ya era como más del por lujo hacerlo, o porque tenían parte de los esclavos ahí, en los cuales ellos eran los que realizaban estos tipos de, ya sea afeitar, cortar el pelo, dar masajes, y pues en eso se fueron enfocando, ¿no? Primero. Otro de los puntos es el planteamiento del problema. Aquí la incógnita era si sería viable el uso de hacer una aplicación de salones de belleza o barberías, peluquerías en Ciudad Obregón. Ese fue como que el problema o el planteamiento del problema que nosotros teníamos. La justificación en esta era para conocer si de verdad las personas la iban a usar, qué tan, para saber más que nada si el uso de aplicaciones nuevas sería más viable para las personas, más fácil poder realizar una cita, poder recordar la cita, no tener que estar en ese lugar esperando por mucho tiempo. Sería más viable para los ciudadanos de ese lugar, en este caso Ciudad Obregón, de poder realizar sus citas y poder asistir a ellas con mayor facilidad. El objetivo de este proyecto era conocer la opinión de todas las personas que se cortan el cabello, de las personas que se hacen tratamientos o que van a salones de belleza, y también de los establecimientos, para ver si les parecía esta app algo viable para su negocio o para las personas pues poder utilizarlas. Limitaciones, era algo que tuvimos algo importante de limitación, que era saber si los dueños de los negocios o de los establecimientos de este tipo pues estaban de acuerdo con el uso de las aplicaciones, para ellos poder ingresar sus datos, poder manejarlas, cómo acomodarse. Entonces pues fue una de las limitaciones que se tuvieron. Realización de una investigación informal. Pues aquí la investigación informal se realizó a un grupo de 45 personas, entre las cuales se decidió la mayoría que se realizaran a personas que estuvieran afuera de estos locales, ya sea de las peluquerías o barberías, pues ya que son las que más utilizarían la app, ¿no? Después de eso fueron las personas que llegaban de aeropuertos, ya que se tenía planeado que esta pues funcionara en un lugar más lejos, o el que se pudiera después ampliar para usar en distintas partes, no solo en Ciudad Obregón. Y por último fueron 10 personas las que se buscaron o que se les preguntó una pequeña encuesta en la institución, en Mitesca, y pues de ahí fueron las 45 personas, de las cuales de estas 45 personas el 80% dijo que para ellos sí era una opción viable el usar una aplicación, si la descargarían, si la usarían. Entonces fue la respuesta que se tuvo de primera mano. El diseño de la investigación formal. Aquí nuestra selección de la fuente de datos secundarios fue INEGI, ya que queríamos saber o conocer cuántos habitantes había en Ciudad Obregón para poder hacer la aplicación de la encuesta de una manera correcta y pues equivalente al número de ciudadanos que hay. Era lo que, en base a la fórmula, aplicar el número de encuestas.
Entonces aquí se recolectó eso de cuántos ciudadanos había, cuántos eran mujeres, cuántos eran hombres, cuántos eran niños, los rangos de las edades, que pues eso ya estaba previamente. Elección del método para obtener los datos primarios. Aquí el método que se utilizó era en base a la comunicación con la técnica de la estructura directa, la cual es el cuestionario. El cuestionario se hizo con el fin de que se fuera más rápida la aplicación, menos costosa, que se fuera más viable al aplicarse, lo cual pues haría que fuera más eficaz, y además de que en las encuestas, en los cuestionarios se hacen estas preguntas las mismas preguntas a las personas, lo cual es más fácil después de poder obtener la información de todas ellas y no tardar tanto. Aparte, pues como ya lo mencioné anteriormente, es de las menos costosas y para nuestro proyecto pues era la más viable. La preparación de la forma para obtener los datos primarios. Pues aquí fueron la forma, el cuestionario constó de 16 preguntas, las cuales 5 pertenecen a las dicotómicas, en las cuales solo eran, las respuestas son sí, no, verdadero o falso, en la cual pues nosotros de esas 5 todas fueron de sí y no. Las otras 11 fueron de opción múltiple, pues ya como se conoce, estas tienen distintas opciones, ¿no? Y fueron 0 abiertas, ya que estas pues es más difícil de clasificar o de poder decodificar, y pues fueron 0 de escala, ya que pues nunca se tuvo como una escala del 1 al 5, del 1 al 10 para poder realizar pues este cuestionario. La selección del método de muestreo fue de población infinita, con una población mayor a 30.000 habitantes o 30.000 personas. La recolección de datos. Aquí en este proyecto se fue a base a los conglomerados. Un conglomerado pues es un grupo de personas que tienen características en común, y lo cual pues aquí fueron más que nada un conglomerado de mujeres, ya que en esos conglomerados pues al ser mujeres nosotros pensamos que son las que más asisten a este tipo de lugares, ya que son las que más habitan en la región, y pues más que nada porque se cree que esas pues, sean las primeras o principales usuarias. Entonces pues esta sería donde se encuentran reunidas, ya sea como las estéticas, los gimnasios, las cafeterías, que es donde principalmente se encuentran, y pues así ya ellas se podría tener una mejor visión de lo que se esperaría sobre la aplicación. La primera, como primer pregunta, se tiene que si le gustaría que si existiera una aplicación en Ciudad Obregón en base para poner citas a las barberías o a las peluquerías o a los salones de belleza. Aquí esta fue una pregunta dicotómica, en la cual el 92.2% contestó que sí le gustaría y el otro 7.8% contestó que no. La siguiente, la pregunta 2, se refería al sistema operativo que se usa en el celular de la persona, en la cual esta era de opción múltiple y nos decía que el más usado fue Android con 46.6%, seguido de iOS con 45.1%. Después de eso el 8.3% pues no contestó. Le gustaría que el servicio de la app esté disponible fuera de Ciudad Obregón. Fue algo que el 58.1% dijo que sí, y el 34.1% dijo que no. La pregunta 4 era cuál sería la principal razón para usar esta aplicación, en la cual se tenía las respuestas de conocer nuevas opciones de estética, conocer ubicaciones cercanas a mí, y el sin respuesta. El que más alto fue con 45.8%, que era conocer nuevas opciones de estética, seguido pues por conocer las ubicaciones cercanas a mí con un 45.6%. La pregunta 5 es ¿cuál es el principal aspecto por el cual usted seleccionaría una estética, peluquería o salón? Aquí pues lo que más decidió la gente fuera por el precio, prestigio,
y el servicio que se da, con un 41.4%, seguido del precio, ubicación y servicio, con un 27.3%, y por último precio, ubicación y prestigio, con un 20.6%, y pues un 10.7% que no dio respuesta. La pregunta 6 se refería con cuántas frecuencias se utilizaría la aplicación al mes, y el 40.4% de las personas dijo que de 1 a 2 veces al mes utilizaría la aplicación, seguido de 25.5% que dijo que de 3 a 4, 25.3% que dijo de 5 o más, y pues 8.9% que no contestó. La pregunta 7 es qué servicio le gustaría que se ofreciera. Aquí se podían seleccionar varias opciones, en la cual pues la más alta fue con un 36.2%, donde dice que los tintes o tratamientos de cabello cortes es lo que le gustaría que también se ofreciera, seguido del 29.2% que decía que tintes, peinados y maquillaje también era algo importante, y por último un 25.3% con el cual los peinados, maquillaje, manicura y pedicura eran importantes. La pregunta 8, donde se preguntaba que además de los servicios que se mencionaron anteriormente, ¿qué otro le gustaría que se ofreciera? Aquí un 32% dijo que tatuajes era algo que les gustaría que se ofreciera, y un 31.8%, solo con 2.2% de diferencia, dijo que camas de bronceado. En la pregunta 9 dice cómo le gustaría que estuviera dividida la aplicación, en la cual se tenía por sexo, por servicio, por producto, y pues teníamos otro apartado en el cual podían decir cuál. Entonces el que más resaltó o el que más eligió con un 32% fue por precio. Como se mencionó anteriormente en otra pregunta, que era por precio, prestigio y tenía otro apartado en el cual pues también era como que el precio algo importante por lo cual seleccionaban, ¿no? Después por un empate entre el sexo y el servicio, que era de 27.3% eligió esas opciones, y un 4.9% se fue con otro, y un 8.3% que no respondió. La pregunta 10 dice que si le gustaría que la aplicación le recordara las citas, en la cual un 87% contestó que sí le gustaría que se les recordara las citas, un 5.2% contestó que no, y pues el 7.8% dijo que no tenía respuesta. La pregunta 11, la que dice que cuántos días de anticipación le gustaría que se le recordara la cita, fueron de 2 días antes, con un 32%, seguido con un día antes, con un 28.9% de las personas, y 25.8% con 3 o más días. La pregunta 12, la cual nos dice que si estaría dispuesto a pagar un extra por un servicio a domicilio, la mayoría, el 31.3%, contestó que de 30 a 39 pesos, seguido de un 25.3% que contestó que de 20 a 39 pesos. Seguido muy cerca los dos, pero no iguales, con un 17.750% con 50 o más pesos, y con un 17.4% con 40 a 49 pesos a pagar. La pregunta número 13 nos dice que si le gustaría que la aplicación se registrara en la aplicación la ubicación de los salones de belleza, las barber shops, y esto para que fuera más fácil de localizar. En estas preguntas el 65.4% contestó que sí, y un 26.6% contestó que no. La pregunta número 14 era algo más general, que era en base a cuál era el sexo, en la que nos dimos cuenta aquí que fueron más hombres los que contestaron, con un 67.7%, y dejando a las mujeres en menor porcentaje, con un 24% solamente. En la pregunta número 15 nos dice que sí, cuál es el rango de edad que se maneja, en el cual el 29.9% nos dijo que de 26 a 35 años fueron las personas que mayor nos contestaron el cuestionario, y un 27.9% fue de 36 a 46 años. La pregunta número 16 fue de las últimas que se realizó,
nos decía que cuál era su rango de ingresos mensuales. Aquí pues fue de 4,001 a 6,000 pesos, con un 30.2% de personas que contestaron o que dieron respuesta a esa pregunta. Y seguido de un 22.1% de las personas las cuales contestaron que sus ingresos eran de 2,001 pesos a 4,000 pesos. A continuación se presentarán las gráficas de cruces. La primera gráfica que se tiene es más que nada por el sistema operativo o pues por la aplicación para descargarla en el celular. Pues aquí se unió la pregunta número 1, que era que si le gustaría que existiera esta aplicación en Ciudad Obregón. Se unió la pregunta número 2, que era que el sistema operativo usar. Y la pregunta 4, con cuál sería su principal razón para usar esta aplicación. La pregunta 1, pues la mayoría eligió que sí. Con la pregunta 2 nos dicen que si el sistema que más utilizarían es el sistema Android, y pues la razón por la que más utilizarían esta aplicación es para conocer ubicaciones cercanas a mí, con un 20.83%. Después tenemos por los servicios que se ofrecen, que sería la pregunta 5, ¿cuál es el principal aspecto por el cual usted seleccionaría una estética o peluquería? La que es ya sea por precio, ubicación, servicio, precio, prestigio, servicio, precio, ubicación, prestigio, o otro apartado de sin respuesta, en la cual la pregunta 7 nos dice que sí, qué servicio le gustaría que se ofreciera aquí. Y teníamos tintes, peinados, maquillaje, manicura y pedicura, o tintes, tratamientos de cabello y cortes. En el cual, pues en el primero fue la pregunta 5, se eligió el precio, prestigio y servicio. Y en la pregunta 7 decidía que aquí fuera más que nada en tintes, peinados y maquillajes, de los cuales, además de los servicios anteriores, cual quisieran que se ofreciera más, que teníamos los tatuajes, piercings, camas de bronceado, y nos decía que los tatuajes con un 8.33% eran los que preferían las personas. En esta gráfica de cruces se tiene la pregunta 6, con qué frecuencia utilizaría la aplicación el mes, la pregunta 14, con cuál es su sexo, y la pregunta 15, con cuál es el rango de edad. Estas serían más preguntas generales, por eso se pusieron juntas estas tres preguntas. Y aquí se tiene la pregunta 6, con qué frecuencia utilizaría la aplicación al mes, de 1 a 2 veces, de 3 a 4, de 4 o más. Y pues el sin respuesta. En cuál es su sexo, pues se dividía en femenino o masculino. Y como la pregunta 6 fue de 1 a 2 veces al mes se utilizaría, entonces cuál es su sexo fue masculino, y el rango de edad que se manejó mayormente fue de 26 a 35 años con un 12.5%. Este otro cruce nos habla de la pregunta 6 igual, con el cual frecuencia utilizaría la aplicación. Pregunta 7, qué servicio le gustaría que se ofreciera. Y la pregunta 8, que además de los servicios antes mencionados, ¿cuáles otros le gustaría que se mencionara? La pregunta 6, ¿con qué frecuencia utilizaría la aplicación al mes? Pues se tiene de 1 a 2 veces, fue la que más se repitió. ¿En qué servicio le gustaría que se ofreciera? Estaba en peinados, maquillaje, manicura y pedicura, porque la pregunta 8 lo que más resaltó fueron las camas de bronceado. Eso fue lo que quería que más se utilizara, con un 6.51%. Ya que aquí, como se puede ver, esta es la más alta en la frecuencia de 4 o más veces, pero como la frecuencia que se utilizaría en el mes es de 1 a 2, se toman los porcentajes de esas tablas. En esta tabla de cruces se tiene que si le gustaría que esta aplicación pues le pudiera decir sobre las citas que se podían agendar, con la pregunta A1, que si le gustaría que existiera. La pregunta 10 es que la aplicación le recuerde las citas, y la pregunta 11 es con cuánta anticipación le gustaría que se recuerden esas citas, ¿no? En la pregunta 1, pues la mayoría dijo que sí quería que se le recordara la cita, perdón, que sí existiera la aplicación. En la pregunta 10
donde decía que si le gustaría que si le recordara las citas, nos decía que sí. Y con cuántos días de anticipación teníamos de un día, 2 días, 3 o más, o sin respuesta, en el cual 2 días con 32.03% nos dijo que sí quería que se le recordara las citas que se tenían. Este otro cruce nos dice que la pregunta 4, ¿cuál sería su principal razón para usar la aplicación? Pregunta 7, ¿qué servicios le gustaría? Y la pregunta 9, ¿cómo le gustaría que estuviera dividida la aplicación? En la pregunta 4 se tiene para conocer nuevas opciones de estética, conocer ubicaciones cercanas a mí, y pues se tiene el sin respuesta. En la parte de la pregunta 7, de qué servicio le gustaría que se ofreciera, pues eligió los tintes, tratamientos de cabello y corte. Y con la relación a la pregunta 9, que cómo le gustaría que estuviera dividida, era por sexo, por servicio, por precio o el sin respuesta. Y se eligió por precio con un 9.89%. En esta, la pregunta 4 es cuál sería la principal razón para usar esta aplicación. La pregunta 5, ¿cuál es el principal aspecto que usted seleccionaría en una estética, salón de belleza o barbería? Y cómo le gustaría que estuviera dividida la aplicación. También es donde nos dice que el 8.7% eligió conocer nuevas opciones de estética en un precio, prestigio y servicio. Y el que mayor resaltó, por así decirlo, sería por sexo. Eso como le gustaría que estuviera dividida la aplicación. Como penúltimo cruce tenemos a las preguntas número 1, que si les gustaría que existiera una aplicación de barbería o de peluquería en Obregón. La pregunta 6, con qué frecuencia utilizaría esta aplicación al mes. Y la pregunta 10, con qué le gustaría que la aplicación le recordara de sus citas. En esta, la mayoría, la pregunta 1 le contestó que sí le gustaría que existiera, y pues con la frecuencia sería de 1 a 2 veces al mes, con un 38.8% de las personas que les gustaría que se les recordara las citas agendadas. Y por último, el último cruce es de la pregunta 3, la cual nos dice que si el servicio de la app le gustaría que estuviera fuera de Ciudad Obregón, o con la pregunta también 12, que si cuánto estaría dispuesto a pagar extra por este servicio brindado. Y la pregunta 13, que si le gustaría que esta aplicación pues registrara la ubicación de los salones de belleza o las peluquerías. En la cual pues en la pregunta 3 le gustaría que existiera la app disponible fuera de Obregón, fue la contestación que sí. Y en esto las personas dicen que si cuánto estarían dispuestos a pagar por el servicio de domicilio extra, fue de un 30 a 39%, 30 a 39 pesos extras, y con un 19.01% que pues sí lo pagarían, ¿no? Como conclusión de este proyecto, nos dimos cuenta que el 92.2% de las personas contestó que sí, o se vio con la capacidad de decir que si utilizarían esta aplicación, con lo que nos dice que pues es algo viable, ya que es un porcentaje alto para la respuesta que tuvimos, al ser un 92.2%. Y pues como recomendaciones se tiene que se especifique que la aplicación es gratuita, que se puede descargar gratis, además de que se pudiera como que se pudiera avisar como la ubicación de la persona que descarga la aplicación, para que se pudiera presentar más rápido las opciones de peluquería o barberías, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte en base a este video del proyecto final, que es la aplicación para una nueva, conocer la ubicación de barberías o peluquerías o cuidado de piel para hombres y mujeres. Gracias.